A medida que pasaban los meses, la violencia dejó de ser un estallido caótico y adoptó una forma aún más organizada. Las detenciones ya no dependían solo de patrullas improvisadas, sino de redes de información, archivos, denuncias y fichas personales. La persecución se había burocratizado. En muchas ciudades, los comités locales exigían a los vecinos que declararan a quienes asistían a misa, quienes habían sido catequistas y quienes tenían vínculos con asociaciones religiosas. La vida privada se convirtió en material de sospecha. Una confesión, un bautizo, una boda por la iglesia, podían convertirse en pruebas incriminatorias para asesinarlos. Las checas recibían listas cada vez más detalladas. En ellas figuraban nombres, direcciones y oficios. Los detenidos eran localizados con rapidez. Las redadas nocturnas se volvieron sistemáticas. Llamaban a una puerta, se leía un nombre y alguien desaparecía. Algunos lograban sobornar a un guardia o escapar por una ventana. La mayoría no. Los interrogatorios ya no buscaban información militar, buscaban filiación ideológica y religiosa. Se preguntaba por la fe, por la práctica de los sacramentos, por la pertenencia a cofradías o asociaciones católicas. En un clima donde la Iglesia era considerada enemiga, esas respuestas podían equivaler a una sentencia de muerte. Las ejecuciones, por su parte, se integraron en la rutina administrativa. Se fijaban horarios, se asignaban vehículos, se designaban lugares de enterramiento. En ocasiones, los propios milicianos llevaban libros donde anotaban quién había salido y quién no había regresado. El terror tenía contabilidad. En algunas checas se obligaba a los prisioneros a escribir cartas de despedida. A veces se les prometía que serían enviadas. Rara vez ocurría. Esos papeles quedaron como los últimos rastros de vidas interrumpidas. Los edificios religiosos, mientras tanto, eran reutilizados con una ironía cruel. Iglesias convertidas en garajes, conventos en cuarteles, sacristías en despachos de comités revolucionarios. Donde antes había silencio y ritual, ahora había órdenes, gritos y armas. En ciertos lugares incluso se celebraron juicios populares dentro de antiguos templos. Los acusados eran colocados frente a altares vacíos. La arquitectura permanecía. El sentido había sido totalmente invertido. A pesar de todo, hubo quienes intentaron resistir de forma silenciosa. Familias que escondieron a sacerdotes en sótanos o guardillas. Vecinos que avisaban cuando una patrulla se acercaba. Mujeres que llevaban comida a escondidas a presos. No siempre bastaba. Muchos de los que ayudaron fueron detenidos posteriormente. La represión ya no era solo contra la Iglesia como institución, sino contra cualquiera que se negara a aceptar su desaparición. Y aún así, bajo esa presión constante, la fe no desapareció. Se volvió clandestina. Mientras la maquinaria del terror avanzaba, hubo quienes consiguieron escapar de ella por un margen mínimo, casi por azar. Sacerdotes que se afeitaron la tonsura y se mezclaron entre la multitud. Monjas que abandonaron el hábito y se refugiaron en casas particulares. Seminarios enteros que se dispersaron de la noche a la mañana. En muchas ciudades la red de protección no estaba organizada. Era una suma de gestos individuales. Una puerta que se abría, un sótano que se ofrecía, un plato de comida compartido en silencio. Algunas familias ocultaron a religiosos durante meses, sabiendo que si eran descubiertos, las consecuencias serían inmediatas. En Madrid, varios sacerdotes sobrevivieron escondidos en pisos de amigos o antiguos feligreses. Celebraban la misa en voz baja, a puerta cerrada, con un trozo de pan y un poco de vino conseguidos con dificultad. En Valencia y Barcelona se repitieron escenas similares. La liturgia se convirtió en un acto de riesgo. Otros, con suerte, lograron huir hacia zonas controladas por el bando nacional. El viaje era peligroso, los controles eran constantes. Un documento mal hecho o una denuncia bastaban para acabar en una checa. Algunos cruzaron montañas, otros se ocultaron en camiones o barcos. No todos lo consiguieron. Quienes lograron llegar al otro lado llevaban consigo historias de prisiones, fusilamientos, de compañeros que habían quedado atrás. Esos testimonios circularon y alimentaron la percepción de que en la retaguardia republicana se estaba librando una guerra distinta, invisible para el frente, pero igual de letal. Para muchos católicos, la fe adquirió entonces un significado nuevo.
Ya no era solo tradición o costumbre, era una elección que podía costar la vida. La clandestinidad creó una comunidad silenciosa, dispersa, unida por el riesgo compartido. Mientras tanto, la propaganda de los comités revolucionarios presentaba la represión como una necesidad histórica. Se hablaba de limpiar el país de elementos reaccionarios. La religión era descrita como una superstición ligada al antiguo régimen. En ese relato, los muertos no eran víctimas, sino obstáculos eliminados. La distancia entre el discurso y la realidad se medía en fosas comunes. A finales de 1936 y durante el 37 el ritmo de las ejecuciones fue disminuyendo en algunas zonas, a medida que el poder se centralizaba y los excesos de las milicias eran parcialmente contenidos. Pero para entonces gran parte del daño ya estaba hecho. Miles de vidas habían sido truncadas, comunidades enteras habían desaparecido. La iglesia en la zona republicana estaba en muchos lugares reducida a una sombra. Cuando el tiempo empezó a enfriar la violencia directa, quedó lo que siempre queda después del terror, el vacío. Iglesias cerradas, conventos sin voces, archivos destruidos, nombres borrados de los registros. La persecución religiosa en la zona republicana había sido, por su escala y su intensidad, una de las más profundas de la Europa del siglo XX. Al terminar la guerra, los supervivientes comenzaron a reconstruir lo sucedido a partir de fragmentos, listas incompletas, cartas encontradas en bolsillos, testimonios de quienes habían logrado esconderse e incluso huir. Así se fue componiendo un mapa de ausencia, pueblo por pueblo, diócesis por diócesis. Se levantaron inventarios de sacerdotes asesinados, de comunidades desaparecidas, de edificios sagrados reducidos a escombros. El número final nunca fue una cifra fría. Detrás de cada nombre había una historia interrumpida. Un párroco que no volvió a su iglesia, una monja que no regresó a su convento, un catequista que nunca volvió a casa. Con el paso de los años, muchos de esos muertos fueron reconocidos oficialmente por la iglesia como mártires. Sus procesos de beatificación se basaron en archivos, declaraciones y pruebas de que habían sido asesinados por su fe. Pero más allá de los reconocimientos, quedó una herida histórica difícil de cerrar. La memoria de aquellos hechos se convirtió en terreno de disputa. Para unos, la persecución fue una consecuencia inevitable de una revolución social. Para otros, fue un crimen sistemático contra la libertad de conciencia. Entre esas dos miradas se movió durante décadas el relato de lo ocurrido. Lo que sí quedó claro es que la violencia no fue un accidente aislado, fue una dinámica que se sostuvo en el tiempo, alimentada por ideología, miedo y odio acumulado. Una guerra dentro de la guerra. Hoy, los nombres de muchos de aquellos muertos están grabados en lápidas, archivos y libros de historia, pese a quien le pese. Otros siguen perdidos en fosas sin identificar. Pero todos forman parte de una misma trama, la de una España que, mientras combatía en los frentes, se desgarraba también en su retaguardia. El silencio que quedó después no fue vacío. Estaba lleno de lo que no se dijo, de lo que no se pudo contar, de lo que aún pesa. Y esa otra guerra, la que no siempre aparece en los mapas militares, sigue proyectando su sombra sobre la memoria del país. Y hasta aquí ha llegado mi último capítulo de la segunda parte del terror rojo en España. En este caso ha sido enfocado en la persecución religiosa. Mi próximo episodio va a tratar sobre Primo de Rivera. Si te ha gustado mi vídeo, dale a like, compártelo, haz que la gente entienda, analice y escuche la historia que no se cuenta bajo la ley contradictoria de la Ley de Memoria Democrática o mal llamada Ley de Memoria Histórica. Un saludo y arriba España.